El día de hoy traemos muchas cosas dando vueltas aquí, meditando. El tema es, ¿cuál es el sentido de vivir? Para dar inicio a esta reflexión, vamos a hacer un pequeño comentario. Todo tiene un porqué y un para qué. Y estas palabras me las acaba de dar un joven de 20 años. Sí. Comenzaré por platicar que es domingo de junio, finales de junio, y me fui a misa temprano, tenía tan temprano, a las 10. Fui a misa de 10 y cuando regresé de misa, cosas de la vida, me pusieron a conversar con un jovencito que se acercó a ayudarme en materia de jardinería. Estaba yo arreglando una hermosa planta que tengo, una pasiflora, y se acercó a darme una manita y me ayudó a acomodarla, acomodar todas sus guías, porque ahora que no estuve, creció por donde quiso y pues había que reacomodarla, ¿no? Y bueno, este tema también se reflexiona dentro del tema que vamos a trabajar hoy. Este joven tuvo dos frases que me estuvieron haciendo meditar. Todo tiene un porqué y un para qué, y me lo dijo desde las plantas. Que las plantas nacen por algo y sirven para algo. Y sí es cierto. Las plantas nacen por algo, por una semilla, por una polución, y son para algo. Casi todas las plantas tienen un efecto curativo. Pero pues estas palabras trascienden más allá de las plantas. Y otro juego de palabras que también estuvimos conversando fue la conciencia y la sabiduría. Vaya que son palabras fuertes. Y lo que más me emociona es haberlo estado platicando con un muchacho tan jovencito. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. El día de hoy ha sido un día con una fuente de información tan alta, tan alta. En misa, por ejemplo, hoy es día de San Pedro y San Pablo, y yo voy a decir nada más una pequeñita parte de la reflexión de un sacerdote, es el padre Ricardo López Díaz, donde nos explica las diferencias entre San Pedro y San Pablo y por qué se festejan el mismo día. Mientras de que San Pedro era una persona sin estudios, un poco de carácter alto, San Pablo era una persona que venía de cuna de bien, gente acomodada, muy estudioso de la palabra de Dios. Y entonces pues eran dos personalidades muy diferentes. Y a cada una de ellas Dios le dio una misión diferente, pero enfocadas a lo mismo, a fortalecer la iglesia. A San Pedro le entregó las llaves del cielo y a Pablo lo mandó a catequizar. Como a todos los apóstoles, pero a Pablo lo mandó a catequizar hacia el lado de los judíos, que era lo más difícil, y él era una persona muy sabia, y los judíos confiaban mucho en él por su grande sabiduría. Al principio fue un asesino, un perseguidor de los católicos. Bueno, ¿por qué hizo la reflexión el sacerdote de esta manera? Porque ambas personalidades fueron necesarias para fortalecer nuestra iglesia.
la Iglesia Católica. Y bueno, vamos a salirnos un poco de ese tema. Otra fuente de meditación para mí ha sido un escritor que se llama Wayne Dyer, que me encanta. Yo leí uno de sus libros por allá en 1970 y este libro se llamaba Sin zonas erróneas. Y ahorita acabo de ver una película que mi hija me mandó de él, no me acuerdo el título, El Cambio creo que se llama. Entonces, híjole, pues es una fuente tan grande el día de hoy domingo, día de San Pedro y San Pablo, la visita de este joven y esta película que me bombardearon de información y me hicieron meditar en muchas cosas que yo estoy viviendo. Entonces es por esto que estamos grabando este video para, como siempre lo hemos comentado, dejar en nuestra biblioteca personal de reflexiones esta reflexión. Bien, los seres humanos venimos nacemos de una pequeña semilla, pequeñísima. Ese es el ¿por qué? Porque nacemos de esa pequeñísima semilla, pero venimos procediendo de una fuente de creación, ¿no? Para, para mí, católica, esa fuente de creación es Dios. Para quien no cree en Dios, pues esa fuente puede ser, no sé, Jehová, Yahvé, Mahoma, qué sé yo, llámale agua, Juan, naturaleza, como quieras. Pero de, es una fuente de creación. El mundo ha sido creado por por ese ser increíble. Y entonces nosotros también somos parte de esa creación. Y en ese sentido de que todo tiene un porqué y un para qué, analizando las palabras, pues nosotros venimos de esa fuente de creación por medio de una semilla diminuta, microscópica, pero todo lo que viene en esa semilla, de esa semillita somos lo que somos ahora todos completos y somos un verdadero universo, porque nuestro cuerpo y nuestro organismo desde el aspecto físico pues es un verdadero universo. Un verdadero universo, nuestra columna vertebral, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestro sistema sanguíneo, la sangre que corre por nuestras venas para nutrir todo el cuerpo, para oxigenar nuestros pulmones. O sea, somos una creación tan hermosa como el mismo mundo, como el mismo globo de la Tierra. Entonces, cuando comienza nuestra vida, que son esos primeros 9 meses en el útero de nuestra madre, híjole, cuando por fin salimos a la tierra, es ese pequeñito de escasos 3 kilos promedio, es tan perfecto. Claro, tomando en cuenta que también algunos nacen imperfectos, como también todo en la naturaleza, pero somos tan perfectos con nuestros 5 sentidos y estamos acostumbrados hasta ese momento del nacimiento a que no necesitamos nada y ni siquiera tenemos conciencia de lo que necesitamos. Y somos depositados en las manos de nuestros cuidadores, quienes al tomarnos en sus manos nos toman para
cuidarnos, alimentarnos, formarnos. Pero creo yo que los papás nos tomamos demasiado en serio esa labor y entonces queremos moldear a esa personita como somos nosotros. Todo lo que nosotros creemos y no los dejamos fluir en su personalidad. Yo también soy mamá de 3 hijos y viví un mucho pues la educación de mis hijos, ¿verdad? Entonces, la verdad tiene un gran sentido todo lo que he estado viendo y meditando. Bueno, ese es el cómo, ¿no? Ese es el por qué existimos, el por qué estamos aquí. Pero entonces ahora, cuando nosotros vamos avanzando en la vida, pues vamos ahí conformados como nuestros papás o cuidadores nos van diciendo y nos van incluyendo en una sociedad y nos van pues ahora sí que imponiendo un sistema de vida, un horario para dormir, una escuela donde asistir, mmm, todo esto está bien porque los papás debemos de preparar a nuestros hijos para la independencia. Pero tal pareciera, estas palabras que acabo de decir son muy sabias. No es la labor de los padres hacer dependientes a los hijos. Los hijos nacen dependientes de sus padres en un aspecto físico, pero en esos primeros años de formación, los papás a veces no nos damos cuenta que a nuestros hijos los formamos con un sentido de dependencia. Y yo creo que aquí lo importante es más bien ser, entra la palabra conciencia, ser conscientes que nuestra labor de padres es prepararlos para la independencia, prepararlos para no necesitarnos, para las cosas desde las más elementales como es su cuidado personal, hasta su manutención y hasta el saber tomar decisiones. Porque el periodo de cuidados de los padres es muy cortito. No debiera exceder los 20 años. Si partiéramos la vida, que está en un promedio de 80 a 90 años, pues es un cuartito de tiempo el que debemos, el que somos dependientes. Pero, como ya lo comentamos, es la verdadera, el verdadero trabajo de los cuidadores es formarlos para la independencia, no para la dependencia. Bueno, ahora, ese es en el tema de los hijos, pero vámonos ya en el tema personal, ¿no? Vamos caminando, vamos a la escuela, estamos con todo ese rollo que nos han metido en la cabeza de cómo debemos ser, cómo debemos saludar, cómo debemos comportarnos, que cuando vamos avanzando, lo primero que nos mete en la cabeza esta educación, esta formación y esta sociedad es buscar ser, saliéndonos de la dependencia, buscar ser pues como el número uno en todo, ¿no? Siempre exigimos en la escuela, en los resultados de la escuela, ser el mejor, en los deportes buscamos el primer lugar, en el trabajo buscamos el poder desempeñar nuestro trabajo de manera que seamos reconocidos como el mejor. Y yo creo que no está mal, porque
pues eso nos motiva a ser mejores, pero siempre y cuando no se convierta en una obsesión. No necesariamente tenemos que ser el mejor. A las mujeres, la sociedad espera de nosotros que seamos buenas hijas, buenas madres, buenas hermanas, buenas compañeras, buenas esposas. Y toda nuestra labor como mujeres camina hacia esos rubros, ser mejor en todos esos aspectos. Sin embargo, lo que yo soy como mujer se queda como para el final, cuando debería de ser lo primero, pensar, bueno, ¿por qué nací y para qué nací? Aquí nos metemos en el tema de la misión, ¿no? La famosa misión. Todos traemos una misión que cumplir. Y es que muchas veces no sabemos cuál es y nos desesperamos porque no la encontramos. Bueno, será ser todo lo que... Yo soy mujer y voy a hablar desde mi punto de vista, porque yo soy mujer y es para mí este video y es para mi persona. Ser la mejor mamá, hija, hermana, esposa, no sé si lo he sido, lo he intentado, sé que he tenido mis pequeñas fallas, pero lo he intentado. Pero aquí lo importante es cuando ese periodo de formación, por ejemplo, nuestros padres, pues, por ejemplo, en mi caso, mi mamá se fue hace 20 años que cambió de forma de vida. Hace muchos años que ya no soy esposa. Y hace también muchos años que mis hijos dejaron de ser dependientes de mí. Y entonces, en esos momentos viene la reflexión de ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de mi vida? ¿Y cuál tiene que seguir siendo el motor? Bueno, ya tocamos todos los temas y ahora sí viene la parte más valiosa de esta reflexión. ¿Cuál es el sentido de vivir para mí? Porque ya pasé por todas esas etapas. Creo que no lo hice tan mal, aunque tampoco me merezco el 100. Si ese el sentido de la vida fuera ser ese, entonces, pues en estos momentos, ¿cuál sería el sentido? ¿Sería que ya no tendría un para qué seguir viviendo? Pues no. Creo que cuando todos esos intereses de los aspectos que ya mencionamos, familiar, económico, profesional, amoroso, cuando todos esos aspectos ya se han trabajado, cumplido o no cumplido, pero ya pasamos esa etapa, viene un punto en el que hay como un tope, porque ya pasamos ese tiempo. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Definitivamente sería catastrófico si yo no amara a mi Dios. A mí en ese declive, en ese ir, ya se acabaron las etapas en que yo tenía esas funciones que hacer y ahorita de pronto ya solamente puedo estar cuando se me necesita. De pronto la vida perdería un sentido.
¿cuál es la misión que yo tengo en la vida? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando dejas de tener un objetivo a corto, mediano o largo plazo, cuando esos objetivos ya no están, entonces es cuando viene la reflexión de todo eso es mundano, todo eso es material. Las personas, cuando nosotros llegamos a este mundo, solamente somos, ni siquiera somos conscientes, pero empezamos a ser conscientes primero de nuestros cuidadores y luego del mundo que nos rodea. Y sobre ese caminar vamos teniendo compañía. Compañía de la familia, de los amigos que nos creamos, del círculo que nos rodeamos, de la pareja que buscamos y de los hijos que procreamos. Pero no olvidemos que estas personitas son compañeros de vida. Unos duran un periodo más largo perteneciendo a tu núcleo y otros duran menos. De los hijos esperamos que ese periodo sea muy, muy largo, ¿no? Y desafortunadamente hay personas que pierden a sus hijos y entonces se les acaba la vida. Gracias a Dios yo no tengo esa vivencia. Yo tengo mis hijos completitos, tengo mis nietecitos, entonces yo estoy contenta con ellos. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál sería una misión? Hoy en esa película de Weinsteiner, mmm, no encontré la fórmula mágica, sino que me di cuenta que yo la encontré hace como una corta temporada. Hablemos de 5 años o 10, ¿no? Poco a poco fue empezando a hacer, primero de manera inconsciente y luego de manera más consciente. Lo vamos a definir con 3 ejemplos. Una, ser blandos, ser flexibles. Cuando no somos flexibles, aquí entra la palabra ego. Cuando el ego lo tenemos muy alimentado y tenemos nuestros objetivos de vida, muchas veces no somos flexibles. Entonces, cuando llegamos al punto en el que yo estoy ahorita, de mi vida, tengo 63 años, pues muchos objetivos materiales ya no están. Y entonces, a ver, no me quiero perder mucho. Ah, cuando esos objetivos ya no están, si no tengo flexibilidad, si soy muy dura en mi manera de pensar y muy inflexible, pues entonces a veces no hay para dónde caminar. Entonces, ser flexible, ser blandito y estar abiertos al cambio. Es cierto. Generalmente una experiencia difícil nos lleva al declive total. Tiene que ser algo muy fuerte para que logre sacudir el ego. Cuando llegas hasta ese punto así, mucha gente le llama tocar fondo, ¿no? O tocar piso. Y cuando ves que todo eso de lo que acabamos de hablar ya dejó de ser tu objetivo principal, entonces lo único, el camino que sigue por naturaleza es ser blando, flexible, para permitir que
todas las bendiciones de Dios, toda la energía de Dios que está en este mundo, si tú estás blandita, penetra en tu corazón. La otra forma de decirlo fue, y se me lo dijo una psicóloga, suelta. Suelta todo y como gorda en tobogán, suelta. Déjate ir hasta donde te lleve tu camino. Está dicho de otra manera, sí, yo sí lo entiendo bien, porque realmente fue dejar de ser obsesiva con mis proyectos, algunos que no se habían cumplido y otros que estaban ahí, ¿no? Ahora sí que en la cuerda floja. Entonces ser blandita, soltar y dejar que fluya. Y entonces dejar que penetre en mí las bendiciones. Yo, como creyente y católica, es dejar entrar las bendiciones de Dios por medio de la flexibilidad y el ser blandos. Yo lo defino como momentos de silencio, momentos de oración y momentos de entregarme a Dios y decirle, Señor, yo ya no sé qué hacer. Aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi corazón, aquí están mis pies, aquí está mi pensamiento. Tómalo todo tú. Toma control tú de mi ser, no de mi vida. Porque la vida, bueno, vamos a regresar un poquito. Si nosotros provenimos de una fuente de creación, somos un espíritu, parte de ese creador. Y fuimos metidos en una semillita que va a tener un tiempo de vida, como todo en este mundo terrenal, una planta, una, un animalito, las personas también tenemos un ciclo de vida. No hay manera de evitarlo. Normalmente no estamos preparados para la muerte. Le tenemos miedo. Mucha gente le tiene miedo porque piensa que es el fin. Pero no es el fin. O sea, es terminar un ciclo escolar. Es terminar una etapa y es descansar y trascender a una nueva forma de vida que yo no conozco, pero que tengo fe, porque yo creo que hay una vida eterna. Yo creo que hay una vida eterna y creo en las promesas de Dios. Entonces, pues la muerte no me asusta. La muerte no me asusta. Bueno, cuando nosotros vamos en ese círculo, ¿no? Pongámoslo así como la rueda de un reloj, ¿sí? La rueda de un reloj. Nacemos aquí, comenzamos a avanzar, a caminar, la juventud, oh, qué maravilloso, qué poderoso me siento, yo lo sé todo, y de pronto vamos por aquí y ya no estoy muy segura de haber hecho las cosas bien, llego aquí donde es el 6 y entonces es el famoso declive del que yo hablaba. Puede ser un golpe económico, una pérdida, puede ser un golpe moral, puede ser lo que sea. Son herramientas que te hacen tocar ese piso, soltar todo el ego que formaste en esta parte mientras estabas formando tu personalidad y cristalizando tus sueños materiales. Cuando llegamos a este punto, aquí abajito, hay personas que se quedan ahí y se quedan en la frustración del quebrantamiento de la economía, las pérdidas, la pérdida de salud, la pérdida del matrimonio, la pérdida de los hijos.
porque todo eso va a pasar antes o después, pero nuestro ego es golpeado muy fuertemente por esas pérdidas. Si en este momento que estamos aquí nos soltamos, pero tenemos que tener de dónde agarrarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, el hambre de conocimiento, el por qué estoy aquí, ya lo analicé. El cómo me desarrollé también. El para qué, yo creí que tenía un para qué. Cuando estaba por aquí, como en el 3 yo creí en ese para qué. Y lo trabajé y fui y me desnaricé con las cosas que no supe hacer bien. Pero cuando estoy aquí abajo, en el número 6 y lo único que en ese momento me queda es o me abrazo de mi fe o realmente creo en Jesús, realmente creo en sus promesas, realmente creo en que más que este cuerpo soy un alma, un espíritu y un alma, y que hay algo más allá de lo material. Y entonces empiezo, de aquí del 6 empiezo a subir. Y empiezo flojita, flojita, blandita, flexible, a interesarme más y sobre todo a dedicarle tiempo a mi hambre de conocimiento. Gracias a Dios ahora existe tantos medios de información. Yo me quedo pensando en nuestros padres, nuestros abuelos, las generaciones antiguas. Sus fuentes de información siempre eran los adultos mayores y su entorno. Ahora, aparte de eso, tenemos, perdón, tenemos pues tantas redes sociales y una biblioteca impresionante como es YouTube y un cerebro tan espectacular como es Google. Todo lo que queremos saber lo podemos encontrar ahí. No todo lo que está es, ni es todo lo que está, pero es una fuente, una biblioteca impresionante para buscar. En ese declive y en ese tocar fondo y en ese aprender a soltar, se puede sufrir. Yo lloré mucho, pero cuando me acabé de soltar y yo le dije al Señor, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies, llévame a donde tú quieras. Primero se lo decía con dolor, ¿no? Por las situaciones que viví en mi declive personal. Pero después se lo empecé a decir con alegría. Regresamos, retomamos porque estamos haciendo este video. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? Señor, ¿tú qué quieres de mí? Hay cosas de las que yo me hice objetivos que las perdí y otras que están en la cuerda floja. Pero cuando solté todo, mi interés personal en estas cosas, sentí como si hubieran cortado unas cuerdas que me tenían enredada. Sentí como más libre, como más livianita. Y entender el sentido de para qué vivir. No hay otro camino más que servir. Bueno, me brinqué una partecita. Porque primero es ser blanditos, estar abiertos
a verdades que a lo mejor no antes no habíamos entendido. Y lo siguiente y más maravilloso es apegarnos a las reglas del buen vivir. Los 10 mandamientos, ¿no? Comenzar a estudiarnos en la introspección de esos 10 mandamientos, en cuáles yo tengo más problema, ¿no? Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Muchas personas dicen no creer en Dios. Qué miedo. Otras personas dicen creer en Dios pero no lo conocen. Otras personas creemos tener fe pero no soltamos nuestro ego. Entonces, aprender a creer en Él como nuestro creador. Hay una alabanza muy preciosa, no recuerdo cómo se llama, pero sus palabras y su tono tan alegre han traído a mi vida mucha alegría. Dice, milagroso, abres caminos, cumples promesas. Milagroso, abres caminos. Luz en tinieblas, abres caminos, cumples promesas. Así de hermoso eres, Señor. Partecita de esa alabanza. Qué maravilla. Qué maravilla cuando entendemos que Dios, cuando dejamos penetrar la luz, cuando soltamos nuestro ego, soltamos nuestras aprensiones y soltamos y le decimos, Señor, aquí estoy. Es cuando abrimos y entonces penetra en nosotros las bendiciones, la buena energía, la buena vibra, dirían los de la nueva era, y dejamos entrar todo lo bueno. Y decía de los mandamientos, porque pues de ahí nos vamos, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uf, amarás a tu prójimo, pero no olvides que es como a ti mismo. Debes trabajar en ti, ser primero tú, con humildad, pero primero encontrar tu bienestar para que al estar bien tú puedas dar a los demás. Santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, en fin, todos ya los conocemos, ¿no? Cada uno tiene mucha profundidad y yo creo que todos tenemos eh, incumplimiento en los 10, de alguna manera, en menor o mayor grado. Entonces, en esa etapa de soltar, de decir, tengo conocimiento, Señor, de que tú eres mi creador, me abro a ti, me doy cuenta de que estás aquí y empiezo a trabajar en mis defectos, llámense soberbia, llámese, que ahí está el ego, llámese soberbia, envidias, aunque son palabras fuertes, sí analicemos y todos tenemos un poquito de esto. A lo mejor muy poquito, pero sí. Empezamos al empezar a analizar en cuáles a mí me falta ser mejor. Entonces viene un cambio más. Aparte de sentir que se te caen esas cuerdas, es como que empieza a entrar la luz aquí en tu cerebro. Recordemos que Dios es luz y la oscuridad es solamente la ausencia de luz. Mucha gente le tiene miedo a la oscuridad espiritual, también a la material, pero a la espiritual, a los demonios. No son nada ante el poder de Dios.
y no debemos, aquí nomás como un pequeño comentario, no es mi caso, entonces, pero como un pequeño comentario, no debemos creer en supersticiones, en limpias, en curaciones espirituales, nada de eso, porque nada de eso tiene poder. Lo único que tiene, lo que tiene un gran poder contra la oscuridad es la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo instituyó nuestra iglesia. Y la Eucaristía es el antídoto para los demonios, para cualquier mal que alguien te haya hecho. Si tú te apegas a mejorar como persona, revisando los 10 mandamientos, cuál es la parte en la que tú debes trabajar un poquito más, pero sobre todo trabajar la humildad y la flexibilidad y la entrega a Dios como gorda en tobogán, sin preocupaciones, comenzando a disfrutar cada momento del día, ¿no? Yo recuerdo algunos días de mi vida en las que te encuentras en la calle, vas por la calle y te encuentras a X persona, la que sea, la vecina, y saludas, buenos días, ¿cómo estás? Y el primer tema de conversación a veces es el clima. Ay, es que con estas lluvias, y es que con esto que está pasando, y que las inundaciones, el calor, ay, es que el calor tan fuerte. No es así. Cada momento del día tiene su belleza, tiene sus vicisitudes, pero no hay que estar viendo. A ver. Retomando. Sí hay que preocuparnos de las desgracias que pasan. Ahorita en mi ciudad están pasando muchas inundaciones y es muy polémico. Y lo único que a nosotros, a mí me debe ocupar es hacer oración. Cuando empieza a llover, por las personas que andan en la calle, Señor, permíteles llegar a su casa con bien y todo, ¿no? Pero no es un tema de conversación todo lo malo que está pasando. Ni con el agua, ni con el calor, ni con el frío. Porque hay que mirarle la parte bonita que tiene todo. El agua es divina. El agua lava todo. Los cristales. Echas agua a los cristales y los lentes y ves diferente. Ves más bonito. Así los cristales de tu auto, los cristales de tu casa. eh, las, las plantas, los árboles, o sea, qué impresionante es lo verdes que se ponen con la primera lluvia. Ay, eso lo viví ahora que en ese viaje que hice a Quintana Roo. Me tocó una lluvia y me tocó caminar por los mismos caminos antes de que lloviera y después de esa primera y segunda lluvia. Y es una belleza ver la gama de verdes porque todos los árboles, aparte de que se lavan y hasta brillan, parecieran charol de verde, los verdes tiernitos de los brotes tiernitos, porque inmediatamente con la primera lluvia, ¡pum!, salen los brotes, ¿no? Ah, yo sé que luego me entretengo platicando con muchos detalles, pero regresando al tema, que nuestro tema de conversación, a ver, déjame, ¿por dónde andaba yo? Andábamos por el lado de qué es lo que está en nuestra mente cuando a veces salimos a la calle y de repente saludamos, conversamos con alguien y cuál es el tema de conversación. Bueno, esto lo empecé a tocar por el lado de que a veces en la mente de nosotros hay una búsqueda interminable de por qué quejarnos, cuando lo más hermoso es ver el lado bonito.
todo tiene su lado hermoso, como platicaba ahorita con lo de la lluvia. Yo estoy ahorita en casita, no salgo, ya tengo 3 días que no muevo el coche. El último día me fui de shopping y yo lo llamo shopping, ir al súper. No creas que fui a comprar bolsas, ropa, zapatos, no, no, no. Un poquito de supermandado y un poquito de algunos accesorios para mi casa y eso me traía bien feliz. ¿Por qué? Porque es tan bonito disfrutar. Hace un promedio de 5 años, no, menos de 5 años, 3 años, mi vida giraba en torno a la presión económica y sentía una tensión tan fuerte y esa tensión me traía enferma de colitis, de gastritis, mi columna inflamada, mis rodillas inflamadas, mis articulaciones, hasta que dije, basta, basta, ya no me voy a preocupar más, ya no voy a preocupar más por, por nada. Si me agarro contando con detalles, no acabó esta plática. Pero en una ocasión, ya lo he platicado, en una homilía escuché este mensaje aquí en mi cabeza. ¿Y por qué te preocupas que no te doy yo todo lo que tú necesitas? Y de pronto me di cuenta, si nunca me ha faltado de comer, nunca me he quedado a dormir en la calle, gracias a Dios, hay personitas que sí. Y entonces de pronto dije, o sea, paré de preocuparme por la economía, empecé a trabajar en mi ser persona y el tercer punto, que ya lo había tocado y ahora lo retomo, empecé a pensar en el servicio. Cuando yo antes me costaba trabajo pensar en el servicio, pero empecé a hacerlo por pequeñas partes y viendo exactamente en dónde. Y pues generalmente en mi caso personal, pues el servicio era para mis hijos y mis nietecitos, estar al servicio de ellos, pues en lo que me necesitaran. Pero no era suficiente, no era suficiente. Entonces, lo primero, ¿qué sucedió cuando yo suelto, en ese declive, suelto, y ahora sí como gorda en tobogán, y me despreocupo de todas las preocupaciones y entonces empiezo a trabajar en mi persona, en las cosas que yo tenía que mejorar y todo empezó a fluir. Claro que hay que seguir buscando, hay que seguir caminando, pero todo empezó a fluir. De pronto me encontré ante una actividad que vino a ser mi tablita de salvación en la economía. Eh, no voy a entrar con tantos detalles, pero en un año todo cambió, todo cambió. Mi Padre Celestial, que es el proveedor de todos nosotros, llegó y ¡pum! Todo se solucionó. Y comencé a disfrutar. Ya lo he visto en en mis otros videos que he estado viendo y no he, me falta ver los primeros que grabé, pero noto el cambio. Mm, Tantas cosas que nos pueden atormentar, eh, este, tantas cosas. Bueno, ahorita el tema es el sentido de la vida y todo tiene un porqué y un para qué. Y entonces aquí en el relojito vamos, llegamos al fum, tocamos suelo y comenzamos
hacia arriba. Comenzamos en ese introspección, en ese conocer más a mi creador, en ese empezar a buscar por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, ¿no? Yo me puedo haber quedado aquí. Ahí me quedo y sufro y lloro y se vienen todas las enfermedades del mundo y pues ahí me quedo. Sí, sí, yo en mi caminar veo y conozco muchas personitas que están viviendo su tercera edad con mucha amargura. No, 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 no nos quedemos ahí. Vamos, vamos, a aprender. Aprender a trabajar. Ay, mira, mi anillo me encanta. Que es Papá Dios, es un crucifijo. Bueno, este, en el conocimiento de mi creador y en mi disposición, en mi flexibilidad, para aceptar lo que entonces a lo mejor no había aceptado. Y entonces entra en mi conciencia la necesidad de servir para utilizar mi tiempo, mi salud, mis conocimientos. Y un día en mis momentos de oración, le dije a mi papá Dios, le dije, Señor, tú me creaste. Aquí viene el sentido de la vida, con un por qué y un para qué. Tú me creaste, tú me conoces más que yo misma. Yo me estoy conociendo, pero tú me conoces. Y tú sabes las habilidades que me has dado. Y yo quiero servirte. Simplemente con aflojar, con ser flexible, empezaron a llegar las bendiciones. Pero yo no me puedo quedar ahí. Yo quiero que me lleves donde tú quieras. Yo quiero que me lleves donde tú quieras, porque cuando uno ya no trabaja, cuando ya estás pensionado, pues de repente sí es muy padre estar en tu casa, hay muchas cosas que hacer, yo lo digo todo el tiempo, la casa es... Y cuando te gusta tu casa, lo disfrutas más, ¿no? De arreglar un rinconcito, de ponerle un toquecito, de cambiar las cosas del lugar, de limpiar más a fondo el jardín, cultivar una plantita, la máquina de coser, arreglar un vestido. Pero de pronto ya cumpliste, ya hiciste todo eso y me empecé a dar cuenta que me empezaba a costar trabajo salir. Primero me gustaba mucho estar en mi casa y sí me sigue gustando. Pero de pronto dije, algo está pasando que no, algo está pasando, algo necesito. Y entonces empecé a tener esta charla con mi papá Dios. Llévame a donde tú me necesites. Yo me pongo en tus manos, pero no solamente me pongo en tus manos para que vengas a solucionar mis problemas materiales. Me pongo a tu servicio y llévame a donde tú quieras. Híjole. Cuando tú das, es como cuando le quitas has visto las presas, ¿no? Que tienen una compuerta. ¡Fum! Levantas la compresa, fluye el agua y empieza a venir más agua. Con el... Cuando tú das lo que tengas, tiempo, servicio, uh, economía, lo que des, nunca lo das tú y lo diste y ya. No. Tú das y llega. Tú das y llega. Y Dios había preparado mi camino antes de que yo le ofreciera mi trabajo. Señor, dispuesta estoy.
soy un soldado para ti. Donde tú me lleves a trabajar, y no hablo nada más que un trabajo material, un trabajo espiritual, un trabajo de evangelización, un trabajo... Cuando hablo de evangelización, lo voy a aclarar el punto porque, bueno, como esto lo subo a YouTube. Evangelizar no significa nada más, por ejemplo, en convertirte en ayudante de una iglesia o en catequista. No. Tú evangelizas a la persona que le das el buen día. Dios contigo, que tengas un buen día. Ya estás evangelizando. Cuando una persona de repente te abre su corazón y te comenta una pena, un momento para hablar de la divinidad, momento para hablar de la confianza en tu Creador, momento para hablar y estás evangelizando. Entonces, aclarando ese punto, pues Dios preparó mi camino y ya me tenía el camino. Ya nomás fue que yo se lo pidiera y ¡pum! Se abrió el camino y me fui a un lugar con una personita que quiero mucho y fue servicio físico y servicio de evangelización y servicio del cual me siento muy honrada. No puedo decir orgullosa, no puedo decir satisfecha, porque son palabras que no caben aquí. Me siento muy honrada de haber tenido el espacio para cambiar impresiones con una persona mayor y que ese cambio de impresiones orientara a la necesidad tan grande que a veces no soy consciente que la tengo, de sentarme frente al Santísimo, frente a mi Creador. Y mi Creador está en el Santísimo, está en la Sagrada Eucaristía y también está en una puesta de sol. Lo único importante es que haya un poco de silencio y mucha soledad para que pueda cultivarse una relación con mi papá. Me llegó a servir. Y este servicio vino a estabilizar mi economía, a estabilizar mi corazón, mis emociones, a recibir amor. O sea, yo fui a dar, pero yo recibí en gran medida. Así como te quitas el dique de la presa, fluye. Entonces yo di y todo llegó atrás de mí como un caudal de amor. Y culminó con ese viaje al sureste. Qué bello eres, mi Señor. Solo basta que te abras un poquito, que aflojes como gorda en tobogán, que trabajes un poquito en tus áreas a mejorar y que te dispongas un poquito a servir y las bendiciones llegan, llueven. Hay que aprovechar esos procesos de dolor, esos procesos en los que nuestro ego está siendo maltratado. Y hay que ser conscientes de que necesito entrar en ese proceso urgentemente de
ser blanda, suavecita, como gordita en tobogán, soltarte. Todo llega por añadidura. Y bueno, ya creo que ya me alargué muchísimo, pero no me importa, está muy padre. Vamos a una como pequeña síntesis fue. El tema es, el tema es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué y para qué? Y conciencia o sabiduría. Pues yo tenía que desembuchar todo esto que tengo como análisis y de experiencias de vida propia para poder poderlo expresar y cuando uno expresa lo que tiene adentro, lo materializas, lo puedes mirar. Por eso siempre me había gustado mucho escribir. Eso yo no, nadie me lo dijo. Desde que yo era una niñita, una adolescente, yo tenía necesidad de escribir en un cuaderno mis cosas. Y una costumbre que pues toda la vida, ¿no? Y esa colección de escritos, pues como cada X periodo de años, releía todo y destruía todas mis libretitas, porque pues para que se quedan por ahí, ¿no? Soy una amante de depurar. Me gusta depurar la cocina, depurar el calzado, la ropa, los documentos, los papeles, o sea, me encanta depurar. Una pequeñísima reflexión sobre eso. Déjame ver cuánto tiempo llevamos. Ah, perfecto. Una pequeñísima reflexión nada más sobre eso de depurar. Dicen que los psicólogos que cuando tienes muchas cosas materiales es el reflejo de que tienes muchas cosas en tu interior. Y si aparte de tener muchas cosas tienes desorden, entonces es un reflejo de que tu interior está desordenado, tu interior espiritual. Entonces es bueno depurar tanto por hacer limpieza física, por higiene, por disminuir el trabajo, porque cuando tienes una casa con pocas cosas la limpias más rápido, pero también porque sueltas como gorda en tobogán, o sea, saca, tira lo que no sirva, también de tus emociones. Lo que ya fue, ya no tiene retroceso, ya no puedes regresar el tiempo y no lo puedes arreglar. Entonces no te pierdas gastando tu tiempo en en lo que fue y en lo que ya no puedes arreglar. Pero también está la otra parte, que no me quiero atorar ahí. Pero dicen también que cuando una persona ah, tiene esa parte que tengo yo de ser, que le gusta mucho depurar, es que no sabemos retener. No me he metido a estudiar esa parte y no lo quiero hacer. Tal vez deba hacerlo. Y a lo mejor le voy a dedicar un poquito de tiempo a eso. Porque las personas que depuran mucho, eso dice es eso que me entró ahorita en la cabeza, que me acaba de llegar. Tampoco saben retener, pues retener relaciones, amistades. Se me ocurrió ahorita que puede ser. Y tal vez me meta a estudiar un poquito esa parte. Pero creo que dado el punto en el que yo me encuentro ahorita de, de desintoxicación, pues no me interesaría meterme en el tema de no saber retener. Porque finalmente, palabras de otra psicóloga muy sabia, esas me las dijeron hace como 20 años,
todo tiene una factura. Todo. Un sí tiene una factura y un no también tiene una factura. Y entonces, pues me quedo con lo que soy. Porque lo que yo estoy viviendo ahorita no lo cambio por nada. Tengo estabilidad. Tengo alegría. Tengo mucho que meditar. Y cuando todo está bien, todo fluye, muy bonito. Ayer me pasó algo que me pareció una cosa maravillosa. Abro la puerta de mi casa y al puro abrir la puerta vienen dos colibríes volando y se me pararon aquí, a una distancia de 20 centímetros de mi cara, paraditos viéndome, volando así. Fue una cosa que nunca había visto yo, un colibrí tan de cerca. Qué bonitos colores tienen en su plumaje, qué divinos son los chiquititos. Y me llenó de alegría. Dije, ¿qué significa esto? Cabe mencionar que llevo 2 noches ocupada en hacer oración con mis hijos. Situaciones. Y entonces como que de repente la congoja. Y entonces dije, este es un mensaje. Este es un mensaje de mi papá. Un mensaje que me dice que todo está bien. ¿Por qué pienso eso? Porque hace, no sé si serán 2, 3 años, en un tiempo de más congoja, yo había despertado por la mañana, me estaba tomando un café, estaba haciendo oración, y en aquel tiempo mi oración tenía mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho ego maltratado. Y me pasó algo similar, aunque no fue en mi cara, pero fue en mi casa. Hubo unas colibríes que quisieron entrar por la puerta cuando estaba cerrada. Y también, o sea, dije, si yo te estoy orando, Padre, un colibrí es un ave demasiado hermosa y debe traer un buen mensaje. Bueno, pues con esto cerramos esta charla tan hermosa. Este es un domingo fabuloso y gracias a este joven que me trajo una charla tan amena. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación así de nutrida con un muchachito de mi vecinito. Pero qué bonito que una conversación te pueda dar un tema para meditar. No fue nada más la conversación, fue el Evangelio del día de hoy, San Pedro y San Pablo, tan diferentes en su personalidad y tan necesarios ambos personalidades para que Papá Dios cimentara nuestra iglesia. Y la película de Wayne Dyer. Bueno, pues me encanta lo que hemos reflexionado. Gracias a YouTube por existir, porque puedo hacer contigo mi biblioteca personal. Hasta otro video. Bueno, antes voy a presumir mi vestido precioso que también traje del sureste. Mira qué hermoso está. Es un vestido bordado a mano. Está muy lindo, ¿no? Aquí está. Hasta la vista.